Saludos, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán y hoy vamos a continuar con el estudio expositivo de la epístola de Judas. Este va a ser el cuarto mensaje y hoy vamos a continuar lo que es en los versículos 3 y 4. La epístola de Judas, ya el primer mensaje fue el primer video acerca de la introducción, el segundo video acerca de Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, el tercer video acerca de Jacobo o Santiago, también medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y estos videos están disponibles. Así que nos quedamos en el versículo 3 y 4, que son los que vamos a estar estudiando en este video. Así que rapidito vamos a ir para allá. Si no tienes estos videos, puedes entrar al canal de Ricky Frontán. Ahí están estos videos disponibles. Los puedes compartir, le puedes poner like y cualquier preguntita siempre estamos a la orden para contestarlo. En un tiempo en que hay tanta falsa enseñanza, tanto falso maestro, tanto charlatán, hemos decidido estudiar esta epístola de Judas porque esta epístola habla directamente y trata el tema de todos estos falsos maestros. Nos advierte, no es sorpresa. Esto no surgió con los protestantes, esto no surgió con el catolicismo romano, esto no surgió en el siglo XXI. Esto es algo que siempre ha existido en el pueblo de Dios, los falsos maestros y los falsos profetas. Y la Biblia nos advierte y nos da la descripción de cómo podemos reconocerlos. Y por eso es que estamos estudiando esta epístola. Tal vez alguien que me está escuchando ha sido engañado, se siente desalentado, que no quiere saber de la iglesia. A lo mejor estuvo en una iglesia de esta del evangelio de la prosperidad, de que solamente hablan de diezmo, de semilla, siembra tu semilla, de fe y todo este lío. Pues la epístola de Judas nos advierte claramente de estos mercaderes del evangelio. Y por eso es que le estamos estudiando. Así que ya vamos al video cuarto y vamos a empezar rapidito en el versículo 3. Después de la introducción de los versículos 1 y 2, Judas, siervo de Jesucristo, dejamos claro que este Judas no es Judas el Iscariote, es Judas, medio hermano del Señor. Y en los videos anteriores entramos en todos los detalles, así que no vamos a entrar en eso, de que si Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hijos, eso lo aclaramos ya en los primeros en los últimos dos videos, así que están disponibles. Así que entramos rapidito al versículo. Después de la introducción, en el versículo 3 dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Oiga bien, nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice aquí el comentario de la Biblia de Estudios Teológicos, que es la que estoy usando en este estudio. Dice, amados, viene del griego agapetos. ¿Por qué del griego? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, ya que ese era el idioma universal. Como decirlo hoy en día, el idioma universal es el inglés. Usted quiere hacer un escrito, un anuncio, algo para que lo lea todo el mundo, pues usted lo hace en inglés. Pues en aquel tiempo era el griego. Entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Por eso usted ve que muchas veces los predicadores dicen, bueno, esto en el original griego significa tal cosa. Entonces aquí la palabra amados viene del griego agapetos y dice Judas, al igual que Pedro, se expresa así para enfatizar su fuerte preocupación personal que él tenía. Y dice la gran solicitud, o sea, como leímos aquí, por la gran solicitud, o sea, o fervor de Judas por nuestra común salvación, lo llevó a escribir una carta exhortando a los creyentes a contender ardientemente por la fe. En un tiempo en que hoy oímos de muchas personas, no, pero habla del amor de Dios, no tienes que criticar, no tienes que juzgar, no quiero doctrina, solamente háblame del amor de Dios. Bueno, decir que Jesucristo murió por nuestros pecados es doctrina. Decir que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, es doctrina. Así que para nosotros ser salvos necesitamos entender el Evangelio, y para entender el Evangelio tenemos que entender doctrina.
Así que, y la Biblia nos manda a contender ardientemente, pero antes de entrar ahí quiero leerle las diferentes versiones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce este pasaje por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La nueva versión internacional, de la cual yo no soy muy fanático, pero la voy a compartir, dice: por la fe encomendada una vez por todas a los santos. ¿Qué significa esto? Como les voy, déjenme leerle primero el comentario y les explico. Aquí el comentario de la Biblia de Estudios Teológicos dice: al que contendamos ardientemente por la fe. Dicha fe es la verdad conocida y recibida sobre Jesús y la salvación que se obtiene a través de él. Había sido dada una vez dada a los santos, o sea, una vez para siempre. Y dice, es decir, a los cristianos, a los santos. Los santos son todos los que han creído en Cristo. Los santos no es alguien que la iglesia, después que la persona se muere, decide canonizar. Esto viene del paganismo, esto no tiene que ver nada con cristianismo. En el cristianismo bíblico del Nuevo Testamento vemos que a todos los cristianos se le llaman santos, que significan apartados para Dios. Un santo es una persona que ha sido apartada para Dios, apartada del mundo para Dios. Una persona en la cual estaba la ira de Dios, como en toda persona que no está en Cristo, y al venir a Cristo en arrepentimiento y fe, no al hacerse protestante o católico romano, pentecostal o bautista, no, al venir a Cristo. Usted puede ser cualquiera de estas denominaciones y no estar en Cristo. O sea, yo personalmente pertenezco a la denominación bautista, pero eso no garantiza que yo sea salvo. Es el estar en Cristo. Montones de bautistas se van para el infierno. Montones de pentecostales, de protestantes, igual. Porque puede ser cualquiera de estas cosas y no estar en Cristo. Ahora, los santos son todos aquellos que están en Cristo, que han sido apartados para Él. Eso significa santos. Y dice, o sea, en otras palabras, en la época en que Judas escribió su carta, la fe, o sea, la fe se refiere a esas doctrinas principales de la fe cristiana, a las doctrinas principales de la fe cristiana. La fe ya había sido fijada y establecido en la enseñanza apostólica de la iglesia primitiva y por lo tanto no podía cambiarse, pero estaba sometida a ataques, igual que lo está hoy en día, y necesitaba que la defendieran. Aunque los documentos del Nuevo Testamento no se habían recogido todavía en un canon completo de las Escrituras, las enseñanzas fundacionales, o sea, principales del Nuevo Testamento circulaban de forma oral entre los círculos apostólicos. Además, algunos de los documentos del Nuevo Testamento habían empezado a circular entre las iglesias. Eso usted lo puede comparar con Colosenses capítulo 4, versículo 16. El canón del Nuevo Testamento, una implicación más de este versículo es que una vez que los escritos autorizados por los apóstoles se incluyeron en el canón del Nuevo Testamento, nada más podía añadirse a la escritura, ya que el contenido de la fe se había entregado una vez. Esto contradice las enseñanzas de otras religiones como el mormonismo y el islam. Y pudiéramos meter ahí también los testigos de Jehová, las cuales sostienen que los escritos actuales del Nuevo Testamento contienen enseñanza corrompida y que con posterioridad al Nuevo Testamento Dios ha enviado enseñanzas autoritativas, ejemplo como el Libro del Mormón o el Corán, obras cuyo contenido contradice el Nuevo Testamento en muchos puntos. Esta conclusión difiere también del punto de vista del catolicismo romano, el cual sostiene que además de la Escritura, la tradición de la Iglesia tiene absoluta autoridad divina. Dado que la epístola de Judas se incluyó en el canón del Nuevo Testamento, esta carta tiene también que haber recibido un temprano respaldo apostólico por su inclusión. Todo el contenido de la carta de Judas está en absoluta conformidad con las enseñanzas apostólicas y los escritos de la iglesia primitiva y con la fe que ha sido dado de una vez por todas a los
santo. Ya para el tiempo que Judas escribió, ya lo que era la enseñanza principal de la fe cristiana estaba completa, no había nada que añadirle. Es cierto que tiempo después tomó unos años en que la iglesia en general viera cuáles eran los libros, los que eran completos del Nuevo Testamento, lo que conocemos hoy como los 27 libros. Pero esto no fue un papa de la Iglesia Católica el que decidió esto, como algunos amigos católicos afirman, o peor, que dicen que la Iglesia Católica Romana es la que hizo la Biblia. Esto es un disparate y esto es un desconocimiento completo, primero de lo que es el Evangelio, lo que es las escrituras, y segundo, lo que es la historia eclesiástica. Cualquiera que lea los escritos de uno de los padres de la iglesia, por ejemplo, de Clemente de Roma, puede ver que ya él cita los libros del Nuevo Testamento que nosotros conocemos hoy en día. Cualquiera que lea a Ireneo de Lyons, que escribió a fines del segundo siglo, ya puede ver que ya él tenía lo que conocemos hoy como los 27 libros del Nuevo Testamento. Cualquiera que lea a Eusebio de Cesarea, que fue obispo de Cesarea y fue el primer historiador eclesiástico que escribió a principios del siglo IV, anterior al concilio de Nicea, ya él da la lista de lo que tenemos hoy como los libros del Nuevo Testamento, y a su vez cita a Ireneo de Lyons. Así que decir que esto fue un papa a fines del siglo IV, en el siglo V, quien forma lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, es un disparate histórico, es no conocer la historia. Ya para el primer siglo no había más ninguna doctrina que añadirle. Cuando la Iglesia Católica dice de que se basa no solamente en la Biblia, sino en la tradición. ¿Qué tradición? No es la tradición apostólica, porque la tradición apostólica en ninguna parte enseña a que tengamos estatuas de yeso, que nos postremos ante ella. No habla de purgatorio, no habla de María como mediadora. Así que esto no es ni siquiera tradición apostólica. En los primeros 2 siglos esto no se conocía. Esto es historia, mis amigos y hermanos en Cristo. Esto no lo digo por contender. Esto no es, no, porque es protestante. Siempre he dicho, mi hermano, ya salgamos de esa cuestión de protestantes y católicos. Aquí nadie se salva por ser católico o protestante. Aquí se salva si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tiene como único mediador a Jesucristo. En el momento que usted tiene otros mediadores, llámese María, llámese San Lázaro, llámese quien se llame, ya usted está desviado de la doctrina bíblica. La Biblia nos manda a contender ardientemente. No es que vamos a salir en una cacería de brujas a buscar quién es un hereje y estar como hay algunos en las redes sociales. No, pero a la misma vez nosotros tenemos que defender. Cuando vemos este falso evangelio de la prosperidad, cuando vemos el mismo catolicismo, cuando vemos los testigos de Jehová, cuando vemos dentro de las mismas iglesias evangélicas y protestantes una falsa espiritualidad, estos mercaderes del evangelio, tenemos que contender, tenemos que defender la fe. Es lo que nos llama la Biblia. Por eso dice aquí, él dice que contendamos ardientemente. Repito, no es que yo voy a salir ahora en una cacería de brujas, estar buscando quién es un hereje o buscando a quién contradecir. No, pero a la misma vez tenemos que defender cada vez que vemos que se levantan estas falsas enseñanzas. Hoy en día en iglesias tanto protestantes como el mismo Papa Francisco, ante el anterior Papa, que había dicho de bendecir las uniones homosexuales. Esto es completamente contrario a la Biblia. Iglesias supuestamente protestantes o evangélicas que están aprobando el matrimonio del mismo sexo, tenemos que contender con esto, con enseñanzas, todo este tipo de enseñanzas que han surgido, tenemos que contender por la fe que ha sido dada de una vez y para siempre a los santos. No hay nueva doctrina. La asunción de María, María Inmaculada, que surge todos estos siglos y siglos y siglos después del primer siglo. No, ya para el primer siglo estaba claro lo que era la doctrina, lo que era el fundamento del evangelio. Aunque tardó unos años después en que la iglesia, y cuando digo la iglesia, es la iglesia de Cristo, no es la iglesia católica romana. La iglesia de Cristo nace en Jerusalén. Nace en Jerusalén la iglesia de Cristo, y esta iglesia se va extendiendo por todo el mundo. Hay judíos, hay gentiles, hay romanos, hay de todos, de todas partes.
no está en un solo lugar, no tiene base en un solo lugar, no, sino que donde quiera que se reúnen los nacidos de nuevo, ahí está la iglesia de Cristo. Es una sola, compuesta de diferentes congregaciones, y cada congregación compuesta de diferentes individuos, de diferentes países, de diferentes nacionalidades, de diferentes etnias o razas. O sea, pero es una sola iglesia, puede decirse que es católica porque es universal, puede decir que es apostólica porque lleva la enseñanza de los apóstoles, lo que no se puede decir que es romana, porque en este caso habría que identificarla con el Vaticano. Esto no es un mensaje en contra específicamente de la Iglesia Católica Romana. Aquí todo lo que es una enseñanza fuera de la verdad bíblica tenemos que denunciarla, venga de los católicos romanos o venga de iglesias protestantes, como el falso evangelio de la prosperidad, la falsa espiritualidad esta con brincos y saltos, y una espiritualidad que no tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, sino con emociones. Todo eso tenemos que contender. Cuando vienen enseñanzas que niegan la deidad de Cristo, que niegan la Trinidad, todo este tipo de enseñanzas tenemos que contender. Cuando hablan de enseñanzas que hablan de salvación por obra en vez de solamente por gracia, cuando vienen enseñanzas que hablan acerca de prácticamente convierten en libertinaje la gracia de Dios, tenemos que contender con todo esto. Pero volvemos entonces rapidito al texto, volviendo a Judas, donde nos dice que, amados, por la gran solitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente, por la fe que ha sido dada de una vez por todas a los santos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, la Biblia Las Américas traduce, porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Mire cómo entran. Nadie entra diciendo soy un hereje, soy un falso maestro, soy un falso profeta. No, entran encubiertamente, haciéndose pasar por siervos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que conocer nuestra Biblia y también tenemos que conocer la conducta de lo que tiene que ser un hombre de Dios. Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. La Biblia de las Américas traduce, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Ya lo leí. La nueva versión internacional traduce, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos. En Mateo 7:15, el Señor nos advierte y nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. No por el conocimiento, no por lo grande que sea la iglesia, no por lo famoso que sean, no por lo grande que sea el edificio. No, por los frutos. Aquí tenemos que dejar la bobería. Ay, no, pero no juzgue porque solamente Dios juzga. Tengo que juzgar el fruto para ver si son hombres de Dios. Tengo que juzgar la doctrina. La Biblia nos llama a eso. No hacerlo es desobediencia. Por eso hay tantos bobos que han sido engañados por estos falsos maestros. En Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo dice, hablándole a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. No la iglesia católica romana, no la iglesia bautista, no la iglesia pentecostal, no la iglesia del pastor fulano de tal, no, la iglesia del Señor. Cuando algunos amigos católicos romanos, bueno, ¿y cómo se llama tu iglesia? ¿Quién la fundó? Dando a entender como que fue Martín Lutero quien la fundó. No, la iglesia a que yo pertenezco es la iglesia del Señor. No veo aquí que diga la iglesia católica romana, no veo que diga aquí la iglesia protestante, veo que dice aquí la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre,
Porque yo sé, y dice, y aquí advierte el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, oiga bien, en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, aún de esas personas que algunos habían sido puestos ahí por el mismo apóstol Pablo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta iglesia es una iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso. Fue fundada por el apóstol Pablo. Aún así, Pablo les advierte, entre ustedes se van a infiltrar, van a entrar encubiertamente falsos maestros que van a traer falsas enseñanzas. Aún así le dice, y entre vosotros mismos, entre ustedes, se van a levantar hombres que van a apartar el rebaño de Dios. Lo cual significa que no importa lo vieja que sea una congregación, llámese la de Roma, llámese la de Jerusalén, llámese la que sea, en un momento dado se puede desviar porque puede entrar la falsa enseñanza. Entonces decir, no, esta iglesia se fundó en el primer siglo y por eso es la única iglesia de Dios. No, eso no es un argumento. Esta iglesia era apostólica, la iglesia de Éfeso. Y Pablo dijo, entre ustedes se van a infiltrar. Y entre ustedes mismos se van a levantar, que fue lo que pasó con la iglesia de Roma. La iglesia de Roma en la actualidad, la iglesia de Roma de la iglesia de la época medieval, no es la misma iglesia de Roma, no tiene la misma iglesia enseñanza de la iglesia de Roma del primer siglo, ni de la iglesia de Roma a la cual Pablo le escribió la epístola a los romanos. Nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Simplemente hay que ver la enseñanza, los ritos de la iglesia de Roma de la época medieval y en la actualidad con la enseñanza de la iglesia de Roma en el primer siglo en la epístola de los romanos que escribió el apóstol Pablo. Segunda de Pedro, dice, Pedro advierte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo en el pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Una herejía es algo que contiene verdad y la mezclan con la mentira. Por eso es tan difícil de detectar. La Iglesia Católica Romana tiene muchas verdades bíblicas. Los falsos maestros de iglesias protestantes del falso evangelio de la prosperidad dicen algunas verdades bíblicas, pero la mezclan con la falsedad. Ahí está la herejía. Herejía destructora, y aún negarán al Señor que los ha rescatado, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. No es sorpresa que tantas personas sigan a estas falsas religiones, a estos falsos maestros, a estos charlatanes. No es sorpresa, dice que muchos van a seguir sus disoluciones. Y dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Usted puede descubrir todos estos falsos maestros que hacen mercadería. En un tiempo la Iglesia Católica Romana con las indulgencias hizo mercadería. Con las misas a los muertos hizo mercadería, pero en las iglesias protestantes hoy en día vemos en alguna esta mercadería con la siembra, la semilla de fe, con el falso evangelio de la prosperidad. O sea, y hablan palabras fingidas. Oh, tú eres un hijo de un rey. Algo de los falsos maestros y los falsos profetas que nunca hablan del pecado, nunca hablan del castigo de Dios sobre el pecado. No, hablan hablan lo que la gente quiere oír. Dios te va a bendecir. Este es el año de la prosperidad, este es el año de la bendición. Cuídate, así es que hablan los falsos profetas. ¿Para qué? Para sacarte el dinero. Cuídate. Cuando tú vas a una iglesia que no hablan de santidad ni de pecado y solamente hablan de sembrar semilla de fe, de dar $100 para que Dios te devuelva 1000, donde solamente hablan de que Dios les reveló al pastor o al que sea o al profeta que hay que dar una ofrenda o recoger tal cantidad de dinero, escapa por tu vida. Judas te está describiendo, te está advirtiendo de estas personas. Dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así que terminamos el versículo 4 y cerramos aquí este corto estudio. Dice, porque dice que estos, los que desde antes, versículo 4, habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos la descripción de los falsos maestros y sus enseñanzas.
como vimos, entran encubiertamente y Judas comienza su análisis de los falsos, describiendo la manera subcrepticia mediante la cual se habían introducido en la iglesia. Al principio se comportaron como cristianos, pero pronto empezaron a actuar como subversivos. Así que vemos la advertencia que nos trae. Mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. La Biblia nos advierte de estos mercaderes del evangelio. Tal vez tú eres uno que estás herido, que no quieres saber de la iglesia porque has sido víctima de estas personas. Bueno, la Biblia nos advierte de estas personas. Estas personas no representan a Cristo, no son iglesia de Cristo independientemente del nombre que tengan. Ahora es el momento de reconciliarnos con nuestro Señor. Tal vez tú estás en uno de estos sitios y ahora por medio de esta enseñanza puedes desenmascararlo. La Biblia nos advierte, por eso es tan importante esta epístola de Judas. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. En el próximo video vamos a estar tocando lo que es el tema acerca de lo que es el juicio que le espera a estos falsos profetas. Cualquier preguntita, déjala en los comentarios. Tan pronto pueda les contesto. Puedes compartir este video, suscribirte al canal, ponerle like. Así que este es tu amigo Ricky Frontán quien se despide. Hasta el próximo video. La gracia de paz sea con ustedes. Amén.